En este video vamos a exponer acerca del aprendizaje basado en proyectos. A continuación voy a hacer la presentación de los integrantes de este grupo. Los integrantes de este grupo son Sandra Miranda Villarruel, Melissa Guzmán, Liliana Rojas Claure, Yesenia Romero Gutiérrez, Claudia Marcela Valverde Cejas. El aprendizaje basado en proyectos es una de las metodologías que permite al estudiante adquirir conocimientos y competencias claves para el siglo XXI, mediante la elaboración de proyectos que dan respuestas a problemas de la vida real. A continuación, vamos a ver un video que se le hace a una pedagoga con más de 18 años de experiencia, que es la señora Anaís Pérez Gutiérrez, en una entrevista. Y el que quiera compartir con nosotros toda su experiencia. Muchas gracias, Anaís. Por la presentación, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por estar aquí. Yo encantada de poder compartir con ustedes este conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de la práctica y de poder discutir todas sus inquietudes, bueno, no todas, pero las que se puedan discutir, con mucho gusto las discutimos. Y vamos a empezar. El aprendizaje basado en proyectos es algo que ahorita está en mucha boga, o sea, está en el discurso educativo, está en los libros, está en la SEP, está en la reforma educativa. Pero si nosotros tratamos de rastrear en dónde surge la idea del aprendizaje por proyectos, nos vamos a dar cuenta que en realidad el aprendizaje basado en proyectos es muy viejo. Existen evidencias de ABP a partir de 1590. Evidentemente desde 1590 no era como nosotros lo conocemos, con un enfoque constructivista y con un enfoque dentro del salón de clases. Pero desde 1590 se empezó a hablar de proyectos. Y desde 1590 hubo muchos problemas para definirlo, porque había quienes decían que un proyecto era todo aquello que hacías con el corazón, y entonces bajo ese velo cae cualquier cosa y nada. Después fue evolucionando, se empezaron a utilizar proyectos a partir de concursos dentro de las escuelas de ingeniería, sobre todo empezó con las escuelas de arquitectura, después con las escuelas de ingeniería, y fue evolucionando hasta que apenas en 1920 se tomó como un enfoque totalmente constructivista que se puede aplicar en educación básica y media superior, o sea, que podría ser secundaria, preparatoria y antes de llegar a la universidad. O sea, desde siempre se aplicó en la formación técnica y especializada. Entonces, en esta diapositiva que ustedes ven aquí, es como todos los cambios que ha habido a partir del aprendizaje basado en proyectos. O sea, surge primero en Italia, en 1590, de ahí las personas que empiezan a hablar de aprendizaje basado en proyectos se van a otros lugares. Por ejemplo, de Italia nos vamos a Boston, al MIT. El MIT lo adopta en 1765. De Boston nos vamos a Rusia, y en Rusia se adapta como una forma de especializar y de generar técnicos que producen, siempre se habla de la producción. Finalmente ahí volvemos a regresar a Nueva York. En Nueva York surge un hombre que es como el más importante, que es Kilpatrick, en 1920, que habla de aprendizaje basado en proyectos, ya inmerso en un ambiente constructivista. Entonces, en realidad, como pueden ver aquí, no es algo nuevo, no es algo reciente que viene a revolucionar la educación, es algo que surgió hace mucho tiempo y que está en constante evolución. Ahora, en este cuadro podemos ver el funcionamiento psicológico en el aula en un concepto tradicional. En el aprendizaje tradicional habitualmente se basa en entender y recibir información de un modo unidireccional, en un ambiente de silencio donde los alumnos son individuo pasivo. En el aprendizaje de proyecto, el alumno elabora el contenido, diseña el proyecto y colabora entre sí. A través de esta metodología, los alumnos no solo memorizan o recogen información, sino que aprenden haciendo. Uno de los objetivos principales en el proceso de aprendizaje es formar personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Es necesario presentar nuevas alternativas y experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y errores que comete en este proceso con la finalidad de poder superarlos. Bueno, vamos a concluir diciendo de que este proceso de enseñanza, aprendizaje basado en proyectos, involucra a los estudiantes de una manera muy activa. Bueno, creándoles un problema y pidiéndole al alumno que genere una respuesta que le va a servir para convivir en la vida real. Los alumnos, realizando este tipo de proyectos, ellos responden a preguntas de qué, cómo y por qué están aprendiendo. A continuación, resumiremos las características más relevantes del ABP o aprendizaje basado en proyectos. Como hemos visto anteriormente, el aprendizaje basado en proyectos o ABP se ha convertido en una de las metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo. Es un método de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante, es decir, que el estudiante es el principal protagonista. En este tipo de aprendizaje, el alumno adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Los alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. Con este método, denominado aprendizaje basado en proyectos, el producto final deja de ser lo único importante y junto a él se presta atención al proceso de aprendizaje en sí, a la profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el desarrollo de las competencias clave. Pero si queremos aplicar una metodología basada en proyectos o ABP, es necesario que conozcamos las diferencias que hay entre este y el aprendizaje tradicional. A continuación, procederemos a resumir en un cuadro las principales diferencias entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. Nos vamos a referir con las siglas AT al aprendizaje tradicional y a las siglas ABP como aprendizaje basado en proyectos. Como se ve en la tabla, ambas están definidas por sus siglas, que son las más conocidas. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto. Este es el centro de la clase y su función es transmitir la información al alumnado. En cambio, en el ABP, el docente tiene el rol de tutor, de guía, mentor o asesor, y los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje. En el aprendizaje tradicional o AT, como lo hemos denominado, el docente organiza todos sus contenidos con exposiciones, haciendo que los alumnos se conviertan en receptores pasivos. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos o ABP, el docente diseña su clase en base a problemas abiertos y busca mejorar la iniciativa y la motivación de los alumnos. En el aprendizaje tradicional, los alumnos trabajan individualmente y su única función es absorber, transcribir, memorizar y repetir la información que el docente les brinda. Suena aburrido, ¿no creen? Mientras que en el aprendizaje basado en proyectos, los alumnos conforman pequeños grupos de trabajo, participan en la resolución de problemas, identifican necesidades de aprendizaje, investigan y aprenden. Esto sí que suena más divertido. Por último, en el aprendizaje tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta para tener éxito en un examen. El examen es incremental y el docente es el único evaluador. Mientras que
si nos enfocamos en el aprendizaje basado en proyectos, el docente evita la respuesta correcta y ayuda a los alumnos a formular sus preguntas, expresar sus problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. Por otro lado, los alumnos evalúan su propio proceso, evalúan el proceso de los demás miembros del equipo o en todo caso el de todo el grupo. Además, el docente implementa una evaluación integral en el que es importante tanto el proceso como el resultado. ¿No te parece más justo? Si nos fijamos en el aprendizaje tradicional, se expone lo que el alumno debe saber. El alumno aprende la información y se presenta un problema para aplicar lo aprendido. En cambio, si le echamos una mirada a lo que es el aprendizaje basado en proyectos, o conocido con sus siglas ABP, primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se localiza la información necesaria y se resuelve el problema, o en todo caso se identifican problemas nuevos y es así que se repite el ciclo. Estas son las principales diferencias entre ambos tipos de enseñanza. Espero te haya quedado clara estas diferencias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Liliana y a continuación voy a explicarles sobre los pasos que se deben seguir para implementar la metodología basada en proyectos. Antes de eso debemos estar claros de que esta metodología no es una metodología que genere información que ya se encuentra plasmada en el libro. Por el contrario, esta metodología es una metodología que empuja al estudiante a activar su creatividad para que pueda generar su propio conocimiento que puede ser tangible o intangible. Esto lo va a lograr a través de un intercambio de ideas, activando su creatividad y trabajando en equipo. Pero algo que es muy importante para que se consigan estos objetivos es que el estudiante debe estar expuesto a estímulo. Los pasos para la implementación de la metodología basada en proyectos son los siguientes. Paso número 1, selección del tema, planteamiento de problema o punto de partida. Considero que esta es la etapa más importante del proyecto porque en esta etapa se elige el tema principal que se va a desarrollar y debe ser un tema que debe estar ligado con el entorno de los estudiantes para provocar en ellos la curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas a este problema. En esta etapa el estudiante se va a plantear interrogantes como qué es lo que ellos saben, qué necesitan aprender y a partir de ahí van a empezar a indagar en información que necesiten para satisfacer la necesidad de adquirir información que dé respuestas a esas interrogantes. El paso número 2 es la formación de trabajos de equipo. Consistirá en la formación de equipos de trabajo. En esta etapa el docente procederá a formar los equipos de trabajo con la finalidad de que exista una diversidad de perfiles para que cada estudiante desarrolle una función específica en su equipo de trabajo. En la etapa número 3 será la definición del producto. En esta etapa los estudiantes ya deben tener establecido qué producto desean desarrollar en función de las competencias que ellos desean ampliar, ya sean competencias personales, competencias instrumentales o competencias sistémicas. En esta etapa el estudiante se centra en la transversabilidad y ya debe saber qué información es la que desea buscar para poner en marcha su plan de trabajo. La etapa número 4 es la etapa de la organización y planificación. Una vez establecidos los grupos de trabajo, definido el plan de trabajo que van a efectuar, el producto que van a desarrollar, se procede a establecer los roles, asignar tareas y a establecer un parámetro de tiempo
recursos humanos, recursos financieros que van a estar involucrados en el proceso de la elaboración o consecución de producto o información. En esta etapa también se procede a hacer un intercambio de ideas. Posterior a eso venimos con la etapa número 5, que será la etapa de la investigación o recopilación de la información. La etapa número 5 para la implementación de la metodología basada en proyectos o MVP es la etapa de investigación y recopilación de la información. En esta etapa los estudiantes exponen los conocimientos adquiridos sobre el caso. En esta etapa no hay debate, se revisan los objetivos planteados, se introducen los nuevos conceptos a partir de la información recolectada y se inicia la búsqueda de nueva información. En esta etapa el docente cumple como guía y debe indicarles el mejor camino para la consecución de sus objetivos. A continuación, mi compañera Yesenia les va a explicar la etapa número 6 de la metodología basada en proyectos. Gracias. Saludarlos, mi nombre es Yesenia Romero. Yo voy a dar continuidad a los pasos a seguir para implementar el ABP. Paso 6. Análisis y la síntesis. En esta fase los alumnos se ponen de acuerdo, juntan la información recopilada en internet, libros o entrevistas realizadas. Lo importante es ver cómo utilizar esa investigación, por lo que comparten sus ideas, realizan debates, elaboran hipótesis, estructuran la información y buscan entre todos la mejor respuesta a la pregunta inicial. En educación virtual pueden hacerlo a través de plataformas como Office 360, que le permiten comunicarse en línea y compartir los documentos al mismo tiempo. Otras como Google Classroom y diferentes tipos de plataformas que les van a permitir interactuar. Paso 7. Elaboración del producto, taller o producción. En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización del producto que dé respuesta a la pregunta inicial, ¿no? Aquí hay que dar rienda suelta a la creatividad. No siempre esperamos hasta el final para elaborar el producto. Por ejemplo, si el proyecto es realizar un video o actividad de reciclaje, entonces ellos ya saben cuál es el producto y conforme a lo que van a utilizar van seleccionando el material necesario, clasificando los videos, etc. Paso 8. Presentación del proyecto. Esta es una de las fases más importantes. Los alumnos deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido. Entonces, ellos deben mostrar cómo dieron respuesta a la pregunta. Es importante que cuenten con un guión bien estructurado de su presentación. Esta la pueden realizar en PowerPoint, Prezi u otras plataformas que le apoyen a explicar de una manera más clara. La información debe contar con una gran variedad de recursos, ya que lo más importante es que las ideas sean claras y la información esté bien estructurada. Pueden respaldarlo con imágenes, videos, audios, cronologías y maquetas. Se puede llevar a un experto en el tema para que evalúe los trabajos y haga un análisis y retroalimentación a los alumnos. Paso 9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Una vez concluidas las presentaciones de los grupos, tenemos que reflexionar con nuestros alumnos sobre la experiencia e invitarlos a buscar entre todos una respuesta colectiva. Tienen que explicar los conocimientos y habilidades adquiridas en todo el proceso de la elaboración del proyecto, que puedan intercambiar sus experiencias y sus anécdotas. Paso 10. Evaluación y autoevaluación. El punto final y uno de los más importantes es porque aquí se evalúa el trabajo de los alumnos mediante el lineamiento proporcionado con anterioridad. Este lineamiento a nosotros nos sirve para
evaluar su comportamiento, el desarrollo de las actividades en grupo, los objetivos, cómo han procesado la información. Entonces tenemos que ayudarles a desarrollar también su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos y errores. Durante todas nuestras actividades siempre debemos realizar una evaluación continua, debemos hacer una coevaluación, evaluarme qué he aprendido, qué estoy aprendiendo con lo que ya sabía, la autoevaluación en cómo he trabajado con mis compañeros, qué he aprendido de mis compañeros, y la heteroevaluación es evaluar nuestro trabajo en equipo. Con esto concluimos los 10 pasos y llegamos al aprendizaje significativo. A continuación presentaremos algunas ventajas sobre el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que reta a los alumnos a convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. ¿Qué beneficios aporta? Como primer beneficio, podemos decir que motiva a los alumnos a aprender con la ayuda del profesor, que es quien despierta su curiosidad. Desarrolla su autonomía. Los alumnos son los protagonistas del proceso porque son ellos quienes planifican, deciden y elaboran el proyecto. También fomenta su espíritu autocrítico. Ellos evalúan su propio trabajo y detectan aspectos que deben ir mejorando. Como cuarto beneficio, refuerza sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y la colaboración. Como quinto beneficio, facilita su alfabetización mediática e informaciones. Desarrollan la capacidad de buscar, seleccionar, contrastar y analizar la información. También promueve la creatividad. Pueden llegar a realizar videos, folletos, cualquier elemento que apoye su trabajo. Y por último, también atiende a la diversidad, estimula tanto a los estudiantes con problemas de aprendizaje como a los alumnos más avanzados. El aprendizaje basado en proyectos se trata de una metodología de carácter colaborativo y busca que los estudiantes se enfrenten a diversas situaciones similares a las que encontrarán en el ejercicio profesional. Así, deberán proponer una solución o una mejora mediante el planteamiento de un proyecto. La generación de estas situaciones son importantes para la formación del estudiante, debido a que promueve el aprendizaje de planificación, implementación y evaluación de actividades que tendrán una aplicación en un contexto real. De esta manera se puede establecer una relación entre los contenidos y los resultados. El aprendizaje basado en proyectos supone despertar la curiosidad de los estudiantes, provocando y avivando la necesidad de saber. Promueve el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el aprendizaje práctico, estimulando así la expresión oral. Prepara a los estudiantes para la vida, porque ¿qué es la vida sin un proyecto? El aprendizaje basado en proyectos no rebaja el nivel, sino que lo eleva, generando así una mayor equidad. Y se ha comprobado que la eficacia de esta metodología aumenta con el tiempo. Numerosas investigaciones avalan las ventajas del uso de esta metodología. Este tipo de aprendizaje permite aumentar las habilidades socioemocionales. Además, fomenta el pensamiento crítico. Permite obtener un mayor logro académico y además se obtiene aprendizajes profundos. Por supuesto que permite aumentar la motivación y se pueden desarrollar habilidades cognitivas complejas.